Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad número 4, que se llama funciones reales de variable real. En esta parte vamos a hablar sobre las funciones, y pues para ello vamos a dar la definición de función, vamos a hablar sobre dominio, sobre rango, vamos a hablar también sobre cómo graficar estas funciones en un programa que se llama GeoGebra. También vamos a ver algunos comportamientos de las gráficas, ¿verdad? Recordemos que las funciones las podemos representar de distintas formas y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero antes de eso, vamos a hablar sobre el concepto de función. Una función es una relación establecida entre dos variables que asocia a cada valor de la primera variable, a la cual nosotros le hemos llamado variable independiente, un único valor de la segunda variable, a la cual se le llama variable dependiente. Esta relación pues se representa como y igual a f de x. Muchas veces cuando nos ponen ejercicios, ejemplos, problemas, la vamos a ver siempre como f de x igual a y tenemos una expresión, ¿verdad? Pero pues no hay problema en llamarle y igual a una expresión que tenga que ver con la variable x. Entonces decíamos en algún momento de que x es la variable independiente y que y es la variable dependiente. Es decir, lleva a depender del valor que tome x, ¿verdad? Recordemos que cuando tenemos una función o una expresión, pues dependiendo del valor que nosotros estemos evaluando en la variable que esté involucrada la expresión, así pues va a ser el resultado que nosotros obtengamos. Entonces, por eso se le llama variable independiente y variable dependiente. Entonces, tenemos un ejemplo que si tenemos un vehículo que circula a 100 km por hora de forma constante, ahí tenemos dos tipos de relaciones: la hora del viaje y la temperatura exterior, y también la hora del viaje y kilómetros recorridos, ¿verdad? Entonces podemos asociar el tiempo, ¿verdad? Desde que partimos, digamos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada media hora, si el viaje es largo. Entonces podemos irlo asociando con los kilómetros que hemos recorrido. Entonces, si estamos hablando que viaja a 100 kilómetros por hora, es decir, en, en una hora, pues ha viajado han transcurrido o bueno, ha recorrido 100 kilómetros. El vehículo en 2 horas pues ha recorrido 200 kilómetros. Y en 3 horas 300 kilómetros y así sucesivamente. Entonces hay una relación entre estas variables, ¿verdad? Una pues va a ser la variable independiente, la otra va a ser la variable dependiente. Es decir, dependiendo del tiempo que el vehículo lleve pues caminando, pues así va a ser la distancia que va a llevar recorrido. Entonces, este es un ejemplo muy interesante para ver la relación que hay entre ambas variables. También tenemos que una función real de variable real es una función en la que tanto los valores de la variable dependiente como los valores como la variable independiente pues son valores reales. En este caso, ya estamos tratando con conjuntos en donde esos conjuntos son números reales. Este, eh, cuando dábamos la introducción a este tema, hablábamos de ciertas relaciones que no necesariamente, o de ciertos conjuntos que se relacionan entre sí, que no necesariamente eran números reales. Pero pues acá pues ya estamos hablando de una relación estrictamente matemática. Entonces los conjuntos tanto de la variable dependiente como de la variable independiente, ambos son números reales. Entonces por eso el tema se llama funciones reales de variable real. Entonces, claro, en nuestro entorno también podemos tener relaciones entre, entre ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo un teléfono, pues la podemos asociar con este su con su número, ¿verdad? O un teléfono lo podemos asociar con la compañía. Entonces, esos tipos de relaciones, pues, no son, eh, no son matemáticas, o sea, existen otros tipos de relaciones en nuestro mundo y en este caso, pues, ya estamos hablando
funciones reales de variable real. Entonces esas funciones pues las expresamos de la siguiente forma, que van del conjunto de los reales, ¿verdad? Notamos a R como el conjunto de los números reales, hacia los números reales, ¿verdad? Es decir, van de un conjunto al mismo conjunto. Y a los valores que los asociamos del primer conjunto, que es los números reales, pues le anotamos X, y a los valores del segundo conjunto van a ser Y, donde Y es igual a f de X. Entonces recordemos que esto es muy importante, porque Y va a ser igual a f de X, donde el f de X va a depender del valor que nosotros habíamos elegido para X, y eso va a ser también, va a depender de la función que nosotros estemos analizando. Entonces a f de X se le denomina la imagen de X por la función f, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el tema. Tenemos concepto también de función, el dominio, recorrido y la gráfica. Las funciones se pueden determinar de varias formas, como lo decíamos al principio, mediante una tabla de valores, mediante su expresión analítica, ¿verdad? Es decir, una expresión, ¿verdad? También mediante su gráfico. Entonces, también tenemos que no todas las curvas en un plano, no todo lo que podamos trazar en un plano, pues se corresponde con la gráfica de una función. Recordemos, acá podemos analizar cuál de las dos gráficas que tenemos ahí, cuál de las dos curvas, perdón, representa una gráfica. Y eso lo podemos comenzar a ver sin saber cómo pues graficar una función, digamos. Podemos comenzar a escudriñar o analizar pues cuál de estas dos figuras puede ser una función o no. Entonces para eso tenemos que retroceder un poco y recordar la definición de función. Dice, una función es una relación establecida entre dos variables que asocia a cada valor de la primera variable un único valor de la segunda variable. Entonces eso me quiere decir de que pueda que existen dos valores, ¿verdad? De la primera variable que vayan a un valor de la segunda variable. Pero un valor de la primera variable no puede ir a dos valores de la segunda variable, ¿verdad? Entonces eso no sería una función, eso sería una relación. Entonces hay que saber diferenciar entre una relación y una función. Recordemos que una relación es simplemente es una relación entre dos conjuntos, y puede que pues un valor de la primera variable pues me lleven a dos valores de la segunda variable. Es decir, podemos poner un ejemplo sencillo. Podemos ver de que si vamos a ver qué ejemplo podemos analizar en este caso para relacionar distintos valores de la primera variable con la segunda variable. Digo primera variable porque no quiero comenzar a hablar de otros conceptos que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, digamos el ejemplo de los números de teléfono y los teléfonos. Entonces en un conjunto podemos tener los teléfonos y en otro conjunto podemos tener los números de teléfono. Entonces a cada teléfono le podemos asociar un número de teléfono, ¿verdad? Pero imagínense que estamos hablando de teléfonos inteligentes, móviles, ¿verdad? Entonces, pero en un mismo teléfono podemos andar dos chips. Entonces quiere decir de que podemos asociar a un teléfono dos números de teléfono, ¿verdad? Entonces, pues eso estaría cayendo en la definición de función, ¿verdad? Porque nos dice que relaciona un elemento o a cada elemento de la primera variable un único
valor de la segunda variable. Vale, entonces, analizando el caso de los teléfonos, podemos ver el ejemplo de los teléfonos. Entonces, podemos asociar, digamos, con cada teléfono un número, ¿verdad? Si en un conjunto de la primera variable, en un conjunto donde tomamos la primera variable, tenemos todos los teléfonos, por ejemplo, acá en El Salvador, digamos, a cada teléfono le podemos asociar un número de teléfono, ¿verdad? Entonces tenemos los números de teléfono en el conjunto de la segunda variable. Entonces, a cada teléfono le asociamos un valor. Entonces, eso representa una relación, es decir, relacionamos valores de un conjunto o elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto por medio de la característica, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos relacionando un teléfono con una variable, digo, con su número de teléfono. Entonces, pero pueda que se dé el caso de que un número de teléfono, digo, un teléfono tenga dos chips, ¿verdad? Y eso implicaría que tiene dos números de teléfono. Entonces, quiere decir que el primer valor o un valor de la variable independiente está tomando dos valores de la variable dependiente. Entonces, con esa relación que estamos viendo que no es matemática, estaríamos diciendo que esa no es una función, porque la función me dice que a cada valor de la primera variable se le asocia un único valor de la segunda variable. Entonces, ahí podemos ver un caso de relación, no así de función, ¿verdad? Entonces, podemos analizar esa parte, ¿verdad? Lo podemos ver por medio de ese ejemplo cuando algo es una relación, pero que no es una función. Entonces, podemos analizar desde este punto, desde este ejemplo, de que una relación sí puede ser una función. Digo, podemos analizar de este ejemplo que una función es una relación, ¿verdad? Una función es una relación, pero no toda relación es una función. Y eso pues queda plasmado en ese ejemplo de los teléfonos que acabamos de analizar. Entonces, repito esto que es muy importante. Cuando nosotros estemos frente a una gráfica, nosotros podemos ser capaces de decir, esto es la representación gráfica de una función y esto no es la representación gráfica de una función. Entonces, repito, a cada valor de la variable independiente se le asocia un único valor de la variable dependiente. Eso sería definición o concepto de función. Caso contrario, no sería una función, sería una relación. Entonces, en este caso, si nosotros ya comenzamos a hablar del plano cartesiano sin poder, digamos, hacer una gráfica, pero sí lo podemos analizar, que en el eje de las X nosotros situamos las variables independientes y en el eje de las Y nosotros situamos la variable dependiente. Para cada valor de la variable en el eje de las X, o sea, estamos hablando de un elemento acá, se asocia un valor de la variable dependiente. Es decir, nosotros podemos hacer una línea acá y luego pues ver qué valor le corresponde. Entonces igual acá una línea y ver qué valor le corresponde. Entonces estoy hablando de manera general, pero todavía no estoy diciendo cuál de las dos gráficas es una función y cuál de las dos gráficas no es una función. Entonces puedo tomar un valor de la variable x, de la recta en x, del eje x, y ver qué valor se le asocia en el eje y. Entonces así se representa esto. Ahora, si nos fijamos acá, para este valor de x, que no sé cuánto es, pero sí sé que es un valor de la variable independiente, se le asocia exactamente un único valor de la variable dependiente, ¿verdad? Y en este caso, pues creo que es 10. Pero si nos fijamos en esta gráfica, acá tenemos al x sub 0
Y al trazar esta línea vertical, ¿verdad? O al intentar identificar cuál es el valor de la variable dependiente que se le asocia, me doy cuenta que tiene dos, ¿verdad? Uno que es menor que 2, ¿verdad? Porque aquí está 2 en Y. Uno que es menor que 2 y el otro que es mayor que 2. Entonces, estamos diciendo que la función se asocia a cada valor de la variable independiente, que es x, un único valor de la variable dependiente. Entonces esta gráfica pues no representaría una función, pero sí representa una relación. Y esta que está acá sí representa una función. Entonces eso pues lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando más adelante, ¿verdad? También vamos a ver cómo representar una función por medio de una tabla, por medio de una expresión analítica, y pues también cómo representarlo por medio de una gráfica, es decir, cómo graficar una función. Pero entonces esta gráfica les quería decir eso porque pues podemos analizar cuando es una función cuando una relación es una función y cuando no. Y entonces tomando un valor en la variable x, trazamos una línea y vemos en cuántos puntos corta esa línea a la gráfica. Si lo corta en un punto, exactamente en un punto, es una función. Y si lo corta pues en más de un punto, pues ya no es una función. Entonces, pero también tenemos que tomar cualquier punto, pues si tampoco voy a tomar un punto que está por acá y no me va a cortar a la gráfica, ¿verdad? Tengo que ver si realmente lo corta en más de un punto, en cualquier punto de la gráfica. Y en este caso, pues estábamos hablando solo de los valores positivos para y, pero nos fijamos de que acá también está otro valor. Quiere decir que para el valor x sub 0 hay 3 puntos de corte. Entonces, pues con más razón esta gráfica no es una función. Bueno, entonces luego pues vamos a hablar del concepto de dominio. Y el dominio de una función que va del conjunto de los reales al conjunto de los reales, o de R a R, se define el dominio de la función como el conjunto de los números reales para los cuales existe f de x o y, ¿verdad? Para los cuales existe y. Y pues lo vamos a representar como DOM de f, ¿verdad? Entonces así lo vamos a representar. Y entonces en manera de notación, el dominio lo podemos escribir como, o sea, de DOM, ¿verdad? DOM de f es igual a todos los x que pertenecen al conjunto de los reales, ¿verdad? El conjunto donde partimos, de tal forma que ese f de x existe. Si el f de x no existe, entonces ese valor de x no estaría en mi dominio de la función. O sea que mi dominio va a ser todos los valores de mi conjunto de partida, si lo llamamos de esa forma, de mi conjunto de partida, de tal forma que al evaluar ese valor de x en la función, ese valor exista, ¿verdad? Sea un número real. Entonces, si eso sucede, entonces ese valor de x va a estar en mi dominio de la función. Entonces, esto también puede ser muy importante porque el conjunto de donde partimos no necesariamente va a ser todo ese conjunto mi dominio. Puedan que haya valores en los reales para el cual la función evaluada en ese valor no existe, por lo tanto ese valor no entraría en mi dominio. Entonces quiere decir que el dominio cumple una característica muy importante. Todos los valores que están en ese dominio, al evaluarlos en la función, existen, ¿verdad? Si no, pues no tendrían que estar ahí. Eso, pues lo podemos analizar con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, con este f de x igual a 1 sobre x, los podemos hacer la pregunta cuando tenemos este tipo de función. Nos podemos hacer la pregunta si
el 0 está en el dominio de esta función, ¿verdad? Y entonces luego analizo, si yo estoy evaluando la función en 0, ese valor tiene que existir o tiene que ser un número real. Pero 1 entre 0 no existe, es indefinido. Por lo tanto, 0 no está en mi dominio de la función para el iterar a, ¿verdad? Porque pues el 0 evaluado en esa función no existe, ¿verdad? Entonces, repito, si hay valores para el cual al evaluarlos en la función no existen, esos valores no están en mi dominio de la función. Esa es una condición necesaria y suficiente. Luego, pues, en el literal C, el h de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, digo de x, perdón. Si yo analizo, por ejemplo, el menos 5, no tengo o no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, como no existe, la raíz de menos 5 tampoco existe. Por lo tanto, el menos 5 no está en el dominio de h, ¿verdad? Que es mi función que estoy analizando. Pero entonces nos podemos dar cuenta para que valores de x la raíz cuadrada existe. Entonces, si hacemos en la calculadora con la raíz de un número negativo, ese valor pues no va a existir. Si hacemos la raíz de 0, pues va a ser 0. Y si hacemos la raíz de un número positivo, ese sí va a ser el resultado un número real. Entonces, por lo tanto, si esta función h, que va de los reales a los reales, ¿verdad? Estoy hablando de una función real. El dominio de esta función h, pues van a ser todos los reales positivos, incluyendo al 0, ¿verdad? Porque la raíz de 0 existe y es igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz de un número positivo existe, repito, y pues va a ser un número real. Pero las raíces de los números negativos no existen. Por lo tanto, todos los números negativos no entran en el dominio de h de x. Entonces, podemos también analizar, así como hemos visto el ejemplo, estos dos ejemplos, pues podemos darnos cuenta de que tenemos que analizar, al analizar el dominio de estas funciones, podemos darnos cuenta que no está permitido pues la división de ningún número real por 0. Eso sucedió en el ejemplo, en el primer ejemplo, que fue literal A. Se permiten radicales de índice par si el radicando es mayor o igual a 0, ¿verdad? Tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, repito, no existe. Entonces, el valor va a ser real, el resultado va a ser real si lo que está dentro de la raíz o radicando pues es mayor o igual a 0. Pues eso nos dice la segunda condición. Y también se permite el logaritmo solo si el argumento es estrictamente mayor que 0, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de un número negativo, pues no existe, ¿verdad? No está definido. El logaritmo de 0, pues tampoco está definido. Entonces, eso lo podemos corroborar en una calculadora científica. Incluso pues en algunos teléfonos también que traen ya los logaritmos, podemos identificar eso o comprobar eso de que si el argumento es 0 o menor que 0, entonces no existen los logaritmos. Entonces esas pues son cosas de las cuales tenemos que darnos cuenta pues a la hora de determinar el dominio de una función. Y también pues nos va a permitir darnos cuenta de la clasificación de las funciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de dominio, de recorrido de la función. Entonces el recorrido de la función o de una función que va de los reales a los reales se define como el recorrido o la imagen. Entonces en la mayoría de los casos
le vamos a llamar la imagen de x. Entonces, de una función como el conjunto de números reales que resultan al calcular la imagen de todos los valores del dominio. Y pues se representa mediante recdf o imdf. Pues esta es la que más se utiliza, imdf. En términos formales, ¿verdad? O de notación, es recdf o imdf igual a los y que pertenecen a los reales, tal que existe x en mi dominio, tal que f de x es igual a y, ¿verdad? Quiere decir de que mi recorrido mi recorrido pues o la imagen de la función va a estar dada por todos los valores reales que obtengamos al evaluar todos los valores reales o todos los valores que estén en el dominio de la función. Recordemos que primero determinamos dominio y luego pues al evaluar cada uno de los valores del dominio vamos a determinar los valores del recorrido o de la imagen de la función. Es decir, no podemos determinar una imagen de la función de algún valor si ese valor no está en el dominio de la función. Claro, si no está en el dominio de la función es porque no está definido f de la función evaluada en ese valor. Entonces vea que todo tiene sentido. Entonces repito, la imagen de la función va a ser todos los valores y, tal que los f de x, que son valores en el dominio de la función, estén en el dominio, ¿verdad? Entonces, ejemplo de nuestro dominio o de nuestro recorrido, o imagen, lo podemos analizar con esta función siempre, ¿verdad? Quiere decir que acá el único valor que no está en mi dominio pues va a ser x igual a 0. De ahí todos los valores reales, ya sea positivos o negativos, pues sí están definidos para la función. Entonces, mi recorrido pues va a ser de este 0, ¿verdad? De este 0 y no incluyendo al 0, porque si recordamos, a medida que este valor de x vaya al infinito, ¿verdad? O se vaya haciendo más grande, por ejemplo, 1 entre 100, bueno, 1 entre 10 es 0.1, 1 entre 100 es 0.01, ¿verdad? 1 entre 1000 es 0.001 y así sucesivamente. Es decir, a medida que va haciéndose más grande el x, el valor de la función, 1 entre ese valor, pues se va a ir acercando a 0. Y a medida que el x se va acercando a 0, el valor de la función se va a ir hacia el infinito. Entonces nuestro dominio, nuestra imagen, va a ser el conjunto de este 0 sin incluir al 0 hasta más infinito, y de este 0 sin incluir al 0 hasta menos infinito, ¿verdad? Porque x puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces mi dominio, repito, para esta función f de x van a ser los reales menos 0. Y mi recorrido o mi imagen también van a ser los reales menos el 0, ¿verdad? Entonces acá pues ya analizando ambos conceptos. Y acá en h de x podemos analizarlo también. A qué va a ser igual o cuál va a ser nuestra imagen de la función. Entonces recordemos que no está definido el h de x para x negativo, pero para 0 sí. Entonces la imagen de 0, de la raíz cuadrada de 0, pues es 0. La imagen de la raíz de 1 es 1. La imagen de la raíz de 2 es un número real, entonces positivo. Entonces nos podemos dar cuenta de que la imagen de esta función pues va a ir desde 0 hasta
más infinito. Entonces esa va a ser la imagen de la función, y el recorrido, y el dominio, pues ya lo analizamos, que van a ser todos los valores positivos incluyendo el 0. Entonces el mismo conjunto, en estos casos, el mismo conjunto del dominio, pues el mismo conjunto es la imagen o el recorrido. Entonces puede que en algunos casos de las funciones ambos conjuntos varíen, ¿verdad? Pero eso va a depender de la naturaleza de cada una de las funciones, y eso pues ya vamos a hablar de las funciones un poco más adelante, ¿verdad? De los distintos tipos de funciones. Entonces acabamos de ver el concepto de dominio, el concepto de recorrido. Ahora vamos a ver cómo definimos cómo se hace una gráfica de una función. Entonces, dada una función que va de los reales a los reales, vamos a definir la gráfica de esa función como el conjunto de los pares x, y. Es decir, vamos a tomar un valor de x y lo evaluamos, y el resultado pues va a ser el y, ¿verdad? Ya sabemos que f de x es igual a y. Entonces vamos a ir construyendo los pares ordenados x, y, tales que y pues es igual a f de x, siendo x un elemento del dominio de la función. Entonces se representa como, ese conjunto se representa como gr de f, y a lo que es igual, los pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x para todo x en el dominio de f. Es decir, no hay ningún valor del dominio que no le tomemos su correspondiente valor o de recorrido o imagen. Es decir, recordemos que en principio una relación es una correspondencia entre un conjunto y otro conjunto. Es decir, cada valor estaría relacionado. Entonces la función es lo mismo. Es decir, cada valor de un conjunto está relacionado con un valor del otro conjunto. Entonces, o si no, pues no estaría en el dominio, ¿verdad? Entonces recordemos que ya todos estos elementos los estamos tomando del dominio y estamos hablando de mi imagen. En una parte dije de que pueda que mi conjunto de partida o mi dominio no sea todo mi conjunto de partida, o pueda que mi imagen no sea todo mi conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, pero ya estoy ahora hablando, cuando yo voy a hacer una representación de una función, ya estoy hablando de tomar valores de mi dominio y de tomar valores de la imagen. Es decir, con esos valores pues yo voy a graficar la función. Entonces, repito, vamos a tomar este conjunto como gr de f de todos los pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x, es decir, la función evaluada en x, para todos los x en el dominio de la función. Y entonces, el dominio de la función se puede obtener proyectando, en este caso cuando ya tenemos la gráfica de una función, que recordemos, lo vamos a ver cómo construirlo más adelante. Cuando ya tenemos la gráfica de una función, vamos a proyectar sobre el eje X cada punto de la gráfica, ¿verdad? Para determinar el recorrido. Y para determinar el rango, vamos a proyectar sobre el eje Y cada uno de los elementos de la función. Entonces, imaginemos que nos situamos en este punto y luego proyectamos hacia el eje Y determinamos ese valor que está en el recorrido de la gráfica. Y desde ese mismo punto lo proyectamos hacia el eje X y determinamos el valor de la variable independiente que está en el dominio de la función que está representado en esta gráfica. Entonces, así de sencillo. Esto es el proceso inverso que se hace para la construcción. Es decir, en algún ejemplo o en algún problema, a ustedes les van a dar una gráfica y les van a pedir que determine el dominio y que determine el recorrido. Entonces lo van a hacer de esta forma. Posicionarse en cada punto de la gráfica y determinar proyección hacia el eje X, encontramos el valor de la variable independiente. Proyección hacia el eje Y, encontramos el valor de la variable dependiente. Entonces así vamos a encontrar
el dominio de recorrido de alguna gráfica que nos den en algún ejemplo, en algún problema, ya sea en el examen o ya sea en una tarea. Ahora lo que vamos a ver es cómo representar una función por medio de tablas, y se hace de la siguiente manera. Entonces acá tenemos una función, en la primera fila tenemos una función que es y, o le podemos llamar f de x, igual a x cuadrado más 2x más 3, y esa función la vamos a representar por medio de una tabla. Entonces acá en esta columna, en la primera columna, vamos a colocar todos los valores que vamos a evaluar, ¿verdad? O algunos valores que vamos a evaluar en la función, ¿verdad? Y luego en la tercera columna, bueno, en la segunda columna pues vamos a poner todos sus cálculos, y en la tercera columna pues hemos colocado los pares ordenados. Recordemos que cuando nosotros hacemos la gráfica de una función, lo que hacemos primero es determinar cierta cantidad de pares ordenados dependiendo del tipo de la función, y luego lo que hacemos es unir los puntos por medio de líneas. Recordemos que ahí tenemos infinitos puntos y no podemos evaluar esos infinitos puntos. Simplemente evaluamos una cierta cantidad de puntos de tal forma que pues nos ayuden a hacer un bosquejo de la función. Entonces, para ello, pues cuando tenemos alguna función y ustedes quieren ver cómo es exactamente la función, pues pueden aplicar el programa de GeoGebra, eso se los recomiendo, solo para ver cómo es la gráfica, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hacer un bosquejo, pues de manera general. En este caso, evaluamos x igual a menos 3, ¿verdad? En la función, ¿verdad? Entonces tenemos menos 3 al cuadrado, claro, lo vamos a sustituir el menos 3 en donde está la variable x. Más 2 por menos 3 más 3. El resultado es 6 y su par ordenado es menos 3, 6. Es decir, menos 3 la variable independiente, 6 la variable dependiente, ¿verdad? Y también continuamos con el menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Más por menos da menos. 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces acá tenemos 4 menos 4 es 0. Más 3, 3. Escribimos el valor de la variable independiente, que es menos 2, y el valor de la variable dependiente, que es 3. Y así pues evaluamos los demás valores, ¿verdad? Luego pues acá tenemos el 0, escribimos 0 donde está la variable x y solo pues nos queda 3, ¿verdad? Y escribimos 0,3. 0 en el primer término del par ordenado es la variable independiente y el segundo es la variable dependiente. Hago énfasis en eso porque no es lo mismo tener 0,3 que 3,0. Esos son puntos diferentes en un plano cartesiano. Entonces, de esta forma también se puede pues representar una gráfica por medio de una tabla. Y después que tengamos esa tabla, lo que se hace pues es colocar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso lo vamos a hacer utilizando el programa GeoGebra. Entonces, acordémonos de las primeras coordenadas. Menos 3 en X, ¿verdad? En el eje X, o sea, X es igual a menos 3 y Y es igual a 6. Bueno, entonces vamos a pintar estos puntos en un plano cartesiano, y para eso pues nos vamos a auxiliar de GeoGebra. Entonces GeoGebra pues nos plantea este espacio para trabajar, en donde pues nos da un plano cartesiano, ¿verdad? Recordemos que el plano cartesiano está formado por dos líneas que se intersectan perpendicularmente, y pues en ese punto de intersección se le llama origen, ¿verdad? Luego pues desde ese punto de intersección hacia la derecha, en esta línea que es horizontal, están los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. A esa línea le llamamos eje X,
o eje de las abscisas, ¿verdad? Cuando tenemos un par ordenado, a la primera componente se le llama abscisa y a la segunda componente se le llama ordenada. Entonces, pues vamos a conocer al eje X en algún momento también como el eje de las abscisas. Y la línea que está de manera vertical, ¿verdad? Perpendicular al eje X, es el eje Y, que también en algún momento se le conoce o lo van a conocer también como el eje de las ordenadas. Entonces, podemos en este plano pues situar cualquier punto, ¿verdad? Entonces, cualquier punto que nosotros situemos acá, esos puntos van a tener sus coordenadas, ¿verdad? Si nosotros situamos un punto acá, por ejemplo, ese punto, acá nos fijamos en esta parte de acá, la viñeta de ese punto y pues las coordenadas que tiene. En este caso tiene 7,6. 7 en el eje X y 6 en el eje Y. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahorita es pues pintar los puntos que tenemos que hemos visto en la tabla anterior. Entonces, los puntos, el primer punto que vamos a pintar va a ser el menos 3,6. Entonces lo vamos a hacer de una manera, bueno, de distintas maneras, ¿verdad? Pero como lo vamos, ustedes lo tienen que hacer en el cuaderno, entonces vamos a dar la idea de cómo pintarlos en el cuaderno. Entonces yo me voy a auxiliar acá del plano cartesiano donde me permite trabajar en GeoGebra. También pues GeoGebra me da una cuadrícula, ¿verdad? Donde yo puedo trabajar fácilmente. Es decir, acá yo puedo quitar la cuadrícula, ¿verdad? Aquí darle clic derecho. Acá me da la opción de quitar el eje si no lo necesito, pero en este caso sí es algo muy importante que lo vamos a utilizar, y también me permite pues quitar cuadrícula, ¿verdad? Pues si yo en algún momento no necesito cuadrícula, ya la puedo quitar. Bueno, entonces vamos a dejar la cuadrícula por ahí, que nos va a ayudar un poco. Y vean que este punto que he colocado acá tiene coordenadas 7,6, y si nos fijamos acá tenemos esta línea, ¿verdad? Que justamente pasa en el punto en 7 en el eje X y en 6 en el eje Y. Entonces, como vamos a nosotros situar el punto menos 3,6, ¿verdad? Acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por menos 3 vamos a trazar, vamos a nosotros pintar una línea que sea paralela al eje Y. Entonces ahí tenemos esa línea. Como es una línea que vamos a ocupar de manera auxiliar, pues yo le puedo cambiar un poco en la configuración, digamos, el estilo de la línea, y digamos a la línea, y la quiero punteada, digamos. Entonces, incluso le podemos hasta cambiar un poco la opacidad del color. Entonces ya tenemos esa línea, y eso es en X igual a menos 3, trazamos esa línea paralela al eje Y. Y por 6 vamos acá, en el eje Y, vamos a trazar una línea que sea paralela al eje X. Entonces, por 6 yo voy a trazar una línea, ¿verdad? Paralela al eje X, y pues de la misma forma la vamos a puntear porque son líneas auxiliares que yo pues estoy trazando como para colocar el punto. Entonces, ya que tengo esas dos líneas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es identificar el punto de intersección de esas dos líneas. Entonces, justamente en ese punto de intersección, ese punto va a tener coordenadas. Vamos a escribir las coordenadas. Ese punto va a tener coordenadas menos 3, ¿verdad? Va a tener coordenada menos 3,6. Esas van a ser las coordenadas de ese punto. Y pues así, de esa manera, vamos a aplicar el mismo proceso para situar los demás puntos. Entonces, repito, las líneas que tenemos ahí son líneas auxiliares, ¿verdad? Cuando nosotros ya coloquemos el punto, pues no las vamos a ocupar, las vamos a borrar, ¿verdad? Por eso las vamos a pintar, digamos,
no muy fuertes, sino que simplemente para guiarnos y ubicarnos más o menos en dónde está el punto si lo estamos haciendo en nuestro cuaderno. Entonces, la escala en nuestro cuaderno, si tenemos un cuaderno cuadriculado, pues puede ser cada cuadrito la escala. Entonces, eso nos puede ayudar bastante. Ahora pues vamos a pintar el punto menos 2,3, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Menos 2 en X, 3 en Y. Digo, menos 2 en X, trazamos la línea vertical, 3 en Y trazamos una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, al tener estas líneas, dijimos que eran líneas auxiliares, ¿verdad? Entonces, al ser líneas auxiliares, igual yo les puedo, acá para que no se vea muy pintado, pues les puedo cambiar igual el estilo, el tipo. Y identifico también el punto de intersección de ambas líneas que he trazado. Entonces, al identificar ese punto de intersección, bueno, el sistema automáticamente me le pone una viñeta, ¿verdad? En este caso le he llamado el punto G. Pero pues podemos hacer de que, o podemos poner de que no, pues no le ponga viñeta, ¿verdad? A cada uno de los objetos que nosotros vayamos colocando. Es decir, eso lo podemos cambiar acá en configuración y pues ya no nos va a aparecer eso. Bueno, entonces este punto, pues ya sabemos que el que vamos de encontrar aquí, tiene coordenadas menos 2, coma 3, ¿verdad? Vamos a ponerle fórmula látex, ¿verdad? Y ahí tenemos el punto. Ese dijimos que era el punto menos 2,3. Luego vamos otra vez a pintar otro punto. Entonces el punto que vamos a pintar va a ser el punto menos 1,2. Entonces menos 1 en X, ¿verdad? Menos 1 en X. Entonces estamos acá en menos 1, acá, y 2 en Y. Entonces nos trazamos esas líneas y ubicamos el punto de intersección, ¿verdad? De esas dos líneas. Y pues ese punto va a tener coordenadas menos 1,2. Entonces ese valor pues yo lo voy a escribir como por acá. El menos 1, vamos a ver, menos 1,2. Entonces ahí tenemos ya las coordenadas de ese otro punto, ¿verdad? Y así podemos ir ubicando los demás puntos. Entonces, el 0,3, ese sería el otro punto. El 0,3 es el que vamos a ubicar. Entonces, acá lo tenemos, ¿verdad? 0 en X de la línea vertical, 3 en Y. Entonces, este punto que está acá ya está ubicado. Entonces, solo le vamos a poner las coordenadas. Este punto tiene coordenadas, dijimos, 0,3. Entonces, al tener esas coordenadas, ya está ubicado ahí, que es este que está acá. Y pues también vamos a ubicar el punto 1,6. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. 1 en X, ¿verdad? 1 en X, acá. 6 en Y. Entonces, 6 en Y, ya tenemos esta línea auxiliar acá. Y situamos el punto de intersección de ambas líneas y ahí tenemos ese punto. Ese sería 1,6, ¿verdad? Entonces lo situamos y le ponemos sus coordenadas, ¿verdad? Sería en coordenadas sería 1, ¿verdad? Coma 6. Y pues podemos así de esa misma manera pues ir situando los demás puntos. Por ejemplo, el 2,11, ya el 11 me quedaría pues allá bien arriba, ¿verdad? Pero lo podemos situar. Otra forma de introducir estos puntos, es decir, lo estoy haciendo así porque en el momento ustedes lo harán en su cuaderno, pero cuando ustedes tengan acceso a GeoGebra, ¿verdad? Cuando ustedes tengan acceso a GeoGebra, ustedes pueden
pintar esos puntos de manera más fácil. Es decir, ustedes escriben las coordenadas, ¿verdad? De los puntos que ustedes quieren. Por ejemplo, quiero ubicar el 7,4, ¿verdad? 7,4. Entonces, al ubicarlo le doy Enter y el punto ese que acabo de poner es este que está acá. Vean que no tiene viñeta porque en la configuración se la quité, ¿verdad? Entonces, este punto que está acá es el punto 7,4, ¿verdad? 7 en X, acá, 7 en X, 4 en Y. Entonces, así podemos ubicar los puntos directamente escribiendo las coordenadas de ese punto acá en esta parte, en esta franja que tenemos para entrar datos. Entonces, para escribir los datos. Entonces, lo podemos hacer de esa forma, lo hacemos un poco más fácil. Pero en el cuaderno tenemos que seguir estas ideas. Es decir, trazar líneas paralelas y luego ver la intersección y ahí ubicar el punto con las coordenadas que nosotros estemos encontrando. Entonces, voy a limpiar todo esto para dejar solo los puntos que realmente son los que yo iba a ubicar, ¿verdad? Entonces, acá lo que voy a hacer en configuración ahorita va a ser pues agrupar, ¿verdad? Los objetos. Y eso pues aquí donde dice orden de construcción voy a decir tipo de objetos y ya los agrupo por sus tipos de objeto. Y para las rectas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es ocultarlas. Y al ocultar las rectas, solo me quedo con los puntos, ¿verdad? Incluso también esos puntos yo los puedo ocultar, los que me sirvieron para eh, trazar las líneas perpendiculares, ¿verdad? Digo paralelas, ¿verdad? Perpendicular al eje X o paralela al eje Y, pues cualquiera de las dos cosas podemos decir. Entonces ya tenemos los puntos. Acá solo hemos ubicado 5. Cada uno de los puntos tiene su coordenada, ¿verdad? Estas son las coordenadas de cada uno de estos puntos. Y pues de esta forma podemos comenzar a familiarizarnos con GeoGebra. Más adelante vamos a ver cómo pues hacer una gráfica o cómo se grafica en GeoGebra. Vamos a hacer la clasificación de las funciones por su naturaleza, las algebraicas y las trascendentes. Entonces, las funciones algebraicas son aquellas que están formadas por un número finito de operaciones algebraicas, ya sea suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces. Entonces, esas son las funciones algebraicas. Las funciones trascendentes son aquellas que no cumplen con las condiciones de las funciones algebraicas. Entonces son las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas. Esos son otro tipo de funciones a las cuales se le llaman trascendentes. Y la función polinómica, la función polinómica, entonces son las que son polinomios, ¿verdad? Entonces ya vimos las funciones, los polinomios con sus distintos grados. Entonces, y recordamos que que el grado de una función es el mayor exponente que tiene la variable, ¿verdad? Entonces, en este caso le vamos a llamar función constante a f de x igual a o a la función o al polinomio de grado 0, ¿verdad? Que en este caso el a es constante, ¿verdad? Es decir, no va a variar. Y eso va a ser independientemente qué valor toma x, pues el a nunca va a variar, ¿verdad? Porque pues no hay una variable en la función, es una función constante. Por lo tanto, la función de f de x igual a 3 lleva a ser igual a 3 siempre, independientemente qué valor tome x, lleva a ser siempre igual a 3. Por lo tanto, la función constante es una línea horizontal que va a intersectar al eje Y justamente en el valor a la cual es igual la función. En este caso tenemos f de x igual a 3 y por lo tanto la línea horizontal va a pasar por 3. ¿Cómo graficamos esto en GeoGebra? Claro que si no lo estamos haciendo en GeoGebra, para hacer la gráfica
de una función, ya sabemos cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Hacer una tabla, luego pues plantear sus pares ordenados y luego ir a pasar esos pares ordenados al plano cartesiano y después pues trazar la línea que pase por esos puntos. Entonces vamos a graficar la función constante. Entonces la función constante es de las funciones que son más fáciles de graficar, porque ya sabemos que cuando están igualadas, por ejemplo f de x igual a un valor, por ejemplo igual a 1, entonces esa función ya sabemos que va a ser una línea horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal o paralela al eje X, también lo podemos decir así, o perpendicular al eje Y, pues cualquiera de las tres formas, lo podemos referir a esa línea por cualquiera de las tres formas. Y pues ya sabemos que va a ser una línea horizontal que va a intersectar al eje Y en ese valor de la función. Entonces en este caso f de x es igual a 1 y nos trae una línea horizontal que pasa por 1 en Y, ¿verdad? Y también podemos escribir f de x o podemos escribir y. Por ejemplo, si yo escribo y igual a menos 3, por decir algo, entonces nos pinta una línea también horizontal que va a intersectar en menos 3 al eje y. Entonces todas las funciones constantes son de esa forma, ¿verdad? Si la queremos construir pues haciendo una tabla y luego poniendo los pares ordenados, sabemos que independientemente del valor que toma x, y va a ser siempre 1. Es decir, los pares ordenados por ejemplo, para la primera función, para f de x, pues va a ser x igual a menos 3, 1, ¿verdad? Porque y no va a cambiar. X igual a menos 7, 1, porque y no va a cambiar. Es decir, si vemos las coordenadas de todos esos puntos que están en esta línea, ¿verdad? Si nos situamos acá, la abscisa pues cambia, ¿verdad? Menos 8, menos 4, menos 2, 2, puede ser acá 5, ¿verdad? Pero la ordenada siempre va a ser 1. Es decir, la función es una función constante que independientemente del valor que tome la variable independiente, la variable dependiente pues va a tomar el valor a la cual va a estar igualada la función. Entonces, de la misma forma va a suceder con la otra función que yo he pintado, que es y igual a menos 3. Entonces yo puedo ver qué coordenadas van a tener estos puntos, ¿verdad? Todos los que están en esta función. Y pues nos fijamos que los puntos, pues vean, van a tener siempre ordenada menos 3, ¿ve? Ordenada menos 3 y la abscisa puede variar, en este caso a 1.48, 5.48, menos 3.5, menos 5.52, es decir, la abscisa cambia, pero la ordenada va a ser siempre la misma. Entonces esa es la característica de todos los puntos que estén situados en una línea que sea horizontal. Entonces de esta forma se grafican las funciones constantes y de esta misma forma ustedes las pueden graficar en sus cuadernos. Si la función, por ejemplo, le podemos poner h de x, si tienen una función igual que a 15, por ejemplo, h de x igual a 15, pues ya sabemos que esa va a ser una línea horizontal, si nos ubicamos acá, que pues va a intersectar en el eje y en 15, ¿verdad? Y ahí ya hemos graficado la función constante de y igual a 15 o f, bueno, no era y sino que era h de x, acá está, h de x igual a 15, ¿verdad? Entonces de esa forma pues graficamos las funciones constantes. Luego de las funciones constantes está la función lineal. La función lineal tiene esta forma: f de x igual a x más b, donde a y b son números reales. En este caso pues es la fórmula general de una función lineal y pues se llama función lineal de grado 1, ¿verdad? Es decir, el mayor exponente de la variable en este caso es 1. Ahora, acá tenemos un ejemplo en donde a es 2 y b es 1. Entonces, como es función lineal, la representación de esta función es una línea recta, ¿verdad? Entonces,
acá podemos analizar, digamos, rápidamente puntos que están en esta línea. Si evaluamos x en 0, f de x va a ser igual a 1. Entonces acá intersecta en y igual a 1 la gráfica de esta función al eje y. Entonces, pues así podemos analizar digamos, los puntos de intersección de la gráfica con la variable, con cada uno de los ejes, ¿verdad? Entonces, como sabemos que este es f de x igual a y, entonces si lo igualamos a 0, y igual a 0, es decir, 2x más 1 va a ser igual a 0, entonces despejamos x y el resultado pues tiene que ser menos un medio, ¿verdad? Lo podemos hacer en nuestra casita con una lápiz y un papel, ¿verdad? Luego pues podemos llegar a que el resultado para x va a ser un medio. Entonces así podemos ver las intersecciones de esta función lineal con ambos ejes y luego pues esos puntos, pues por esos puntos trazar una línea. Para cuando queremos pintar la gráfica de una función lineal en el plano cartesiano, pues solo necesitamos dos puntos. Podemos encontrar 3, podemos encontrar 4, podemos encontrar 5, pero pues lo mínimo de puntos que necesitamos pues son 2, ¿verdad? Por 2 puntos pues pasa una única línea recta. Entonces ahora vamos a analizar las gráficas de las funciones lineales. Entonces ya vimos la forma que tiene una función lineal, pues la vamos a escribir otra vez acá, que la forma que tiene es f de x igual a ax más b. Entonces el f de x pues también está igualado a y, ¿verdad? Entonces esas son la forma general de una función lineal, ¿verdad? Una función lineal, una función de primer grado. Entonces vamos por acá vamos a poner un poco grande el texto, le vamos a dar un poco de color. Entonces ahí tenemos acá las funciones lineales. Entonces el valor de a y b, bueno, a tiene que ser distinto de 0, b puede ser 0, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro, muy presente. Y podemos cambiarle valores a y b, y dependiendo de esos valores pues así van a ser las funciones, la gráfica de las funciones. Entonces acá en GeoGebra pues lo podemos hacer de manera fácil, es decir, podemos escribir f de x igual, como por decir algo, 4x más 1, ¿verdad? Donde a es 4, b es 1, ¿verdad? Sustituimos esos valores y ahí tenemos ya una función lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan inclinada o no esté la gráfica? Eso va a depender del valor que acompañe a la variable x, ¿verdad? Porque pues también puedo poner un g de x, ¿verdad? Un g de x igual, vamos a ver acá, ¿qué está pasando? Puedo escribir un g de x igual a 5x más 1, ¿verdad? Siempre el más 1. Y vean, siempre va a pasar la gráfica por 1, es decir, ese valor, pero ahora como he cambiado el coeficiente de la variable, pues ya la línea pues se hace un poco más inclinada. Entonces, bueno, eso se va a ver un poco más, espero que se vea un poco más adelante. Pero para hacer una gráfica de una función lineal sin el uso de GeoGebra con nuestro cuaderno, ¿verdad? Pues solamente necesitamos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos tomar, digamos, el punto 0 en x y evaluarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la función, bueno, voy a borrar esta aquí acá, la voy a ocultar. Para esa función, si yo evalúo x igual a 0, ¿verdad? Bueno, si quieren, escribo yo acá la función, el nombre de la función para que lo estemos analizando, que sería f de x igual a
4x más 1, ¿verdad? Lo vamos a escribir ahí. Y pues lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Acá con color, y luego pues también le vamos a dar un colorcito azul. Bueno, entonces acá tengo esta es la función que estoy graficando, ¿verdad? Esta es la función y esta es su gráfica. Entonces, a lo que iba era esto. Nosotros para graficar estas funciones tenemos que hacer la tablita, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Hacemos la tablita y decíamos en algún momento de que solo necesitamos 2 puntos para graficar esta función. Entonces, evaluamos los valores, digamos, que en cierta forma nos hagan más fácil los cálculos. En este caso les decía, evaluemos x igual a 0, por entonces 0 por 4, pues ese es 0. Y acá pues solamente 0 más 1 va a ser 1. Entonces vamos a tener un par ordenado, yo lo voy a escribir acá, oh, perdón, no era esto, era esto. Yo voy a tener acá un par ordenado que va a ser 0,1. Entonces ese va a ser un punto en esta línea. Y luego voy a encontrar otro punto, digamos el valor de x igual a 1. Entonces, cuando evaluemos x igual a 1, va a ser 4 por 1, 4, más 1, 5. Entonces, el resultado va a ser 1 en x, ¿verdad? Ese valor es el que estoy evaluando, y lo que me dio en y es 5. Entonces, ya teniendo esos 2 puntos, pues ya no es necesario encontrar los demás, a no ser que el problema nos pida que encontremos la ordenada de ciertas abscisas, ¿verdad? Recordemos que el primer término acá, digo, el primer valor en este par ordenado son las abscisas, representa el eje X o a la variable independiente, y el segundo valor representa la ordenada o eje Y, ¿verdad? O variable dependiente. Entonces ya con esto, dos puntos que yo he encontrado acá, con estos 2 puntos, yo puedo pues trazar la línea, ¿verdad? Coloco esos puntos, así como vimos anteriormente, coloco esos puntos en el plano y luego pues trazo la línea que pasa por esos 2 puntos. Eso lo podemos hacer con unas reglas. Entonces, los podemos dar cuenta de que, ¿verdad? Estos puntos están en esta gráfica, ¿verdad? En esta gráfica que hemos trazado anteriormente. Entonces, acá lo vamos a pintar. Voy a pintar el punto 0,1, ¿verdad? Y efectivamente está acá. Y luego voy a pintar el siguiente punto, que va a ser el punto 1,5. 1,5, y efectivamente ese punto está en la gráfica. Entonces necesitamos solo 2 puntos para trazar una gráfica lineal. Entonces, a manera para afianzar, digamos, esto, lo que acabamos de decir, bueno, no afianzar, sino que para tratar de convencernos un poco también, voy a evaluar el -1 en esta función. Al evaluar el -1 tenemos 4 por -1, eso es -4, más 1 es -3. Entonces tenemos otro par ordenado que sería, lo voy a colocar acá, -1, 3, ¿verdad? Ese sería el otro par ordenado. Y ya tengo 3 pares ordenados, y nos vamos a dar cuenta que este par ordenado que hemos encontrado está en esta gráfica, ¿verdad? Porque yo puedo escribir el -1, 3, -3, dije, ¿verdad? Acá me equivoqué, sería -1, -3, y efectivamente está acá. Bueno, voy a corregir este valorcito porque pues positivo y era negativo. Bueno, ahí está. Entonces efectivamente acá está este punto. Entonces repito, solo necesitamos para una función que sea lineal o de grado 1, solo necesitamos 2 puntos para hacer su gráfica, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo graficar las funciones cuadráticas o de segundo grado. Entonces para eso pues voy a escribir acá la función f de x igual a ax al cuadrado, ¿verdad? Ax al cuadrado más bx más c.
Entonces lo vamos a escribir acá y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Aquí en configuración podemos a texto, lo vamos a hacer y lo vamos a color, también le vamos a dar un subcolor y tenemos de que de esta forma sería la forma general de la ecuación general de una función cuadrática, ¿verdad? Donde a, b y c son números reales y ya tiene que ser distinto de cero. Bueno, entonces aquí donde dice entrada, podemos escribir cualquier ejemplo. Vamos a escribir f de x igual, perdón, ahí f de x igual a, podemos escribir 2x al cuadrado, ¿verdad? Más el b le podemos poner 0, ¿verdad? Si b es 0, pues no va a haber ese término. Entonces le vamos a poner más 2, c es 2. Vean, entonces acá tenemos ya la gráfica de esa función, ¿verdad? Entonces hemos escrito 2x cuadrado más 2, ¿verdad? Donde b en este caso es 0. Pues no hay no está la variable no está la variable x, ¿verdad? Solo la x al cuadrado. Entonces, pues así podemos graficar estas funciones en GeoGebra. De la misma forma, pues es que podemos escribir otra ecuación, ¿verdad? Digo, otra función, perdón. Podemos escribir menos x cuadrado, decir que a es igual a menos 1, menos x cuadrado, más x, vamos a ver, sería aquí, más x, y le podemos restar 3, c vale menos 3. Entonces le damos enter y ya ahí tenemos la gráfica de la función. Entonces esta que está acá en gris, pues es esta que está acá, pues que sería menos x cuadrado más x menos 3, donde a es menos 1, b es 1 y c es menos 3. Entonces ahí tenemos la gráfica de esa función. Entonces si lo hacemos en el cuaderno, pues vamos a tener que hacer la tablita, encontrar los pares ordenados y luego ubicarlos y trazar la línea que pase por esos puntos, ¿verdad? Entonces supongamos que acá tengo estos puntos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho la tablita y hemos encontrado estos puntos. Entonces lo que tenemos que hacer cuando ya hemos ubicado estos puntos en nuestro plano, ¿verdad? Si lo hacemos en nuestro cuaderno, entonces es pintar la línea. Si ya sabemos que es una ecuación cuadrática, pintar la línea de tal forma que nos quede suave, ¿verdad? Sino que no nos queden piquitos por ahí. Es decir, no se vale trazar segmentos de líneas rectas de un punto a otro. Es decir, esto pues no puede ser posible, ¿verdad? No lo pueden hacer así. Entonces simplemente lo que tienen que hacer, pues ya sabiendo que es una ecuación cuadrática y viendo, digamos, la cantidad de puntos necesarios por donde pasa la gráfica, pues ustedes le pueden dar esos detallitos de curva, ¿verdad? De curvatura. Entonces, de esta forma pueden pintar las funciones cuadráticas. Bueno, ahora tenemos que las funciones cúbicas son de la siguiente forma. Entonces, lo vamos a colocar acá. Son f de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Entonces ahí tenemos una función, la forma general de una función cúbica. De la misma forma lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Acá, y pues le vamos a poner color, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una función cúbica, ¿verdad? La forma general de una función cúbica. Entonces a, b, c y d
son números reales, donde A es el único que tiene que ser distinto de 0. De allí puede ser B, puede ser C, puede ser D, iguales a 0. Entonces, podemos, como ejemplo, podemos poner f de x, ¿verdad? F de x igual a x al cubo, ¿verdad? Y ahí tenemos la gráfica de la función que acabo de pintar, ¿verdad? Que sería f de x igual a x al cubo, ¿verdad? Luego, pues también podemos pintar otra función que sería g de x igual a 2x al cubo más 4, ¿verdad? 2x al cubo más 4. Tenemos esa gráfica que está ahí y está en verde, ¿verdad? Está en verde la gráfica que acabo de pintar, que sería 2x al cubo más 4, ¿verdad? Luego pues también puedo pintar, digamos, otra cúbica, que puede ser h de x, ¿verdad? Vamos a ver, h de x igual a 5x al cubo menos 3x al cuadrado, x al cuadrado más x menos 6, ¿verdad? Y al pintar esa ecuación cúbica, obtenemos esta que está acá. Bueno, voy a ocultar estas otras para no perder de vista esta. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto, y ahí tenemos mi ecuación cúbica. Entonces, dependiendo de los coeficientes, pues así se mueve la gráfica de esa ecuación en el plano, ¿verdad? Podemos también analizar el dominio y el recorrido de todas estas funciones que hemos visto, y eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, entonces ahora vamos a analizar el dominio y el recorrido de estas funciones: función constante, función lineal, función cuadrática y función cúbica. Entonces, para ello vamos a comenzar con las funciones constantes, y voy a comenzar pues haciendo una función, escribiendo un ejemplo de la función, y vamos a poner f de x igual a 3. Entonces ahí tenemos esa función. Entonces, ¿cómo determinamos el dominio de la función? Dijimos que el dominio son todos los valores que nosotros de la variable, ¿verdad? Todos los valores de la variable independiente que nosotros podamos evaluar en la función, y que el resultado pues sea un número real. Entonces ya sabemos de que cualquier valor de x yo lo puedo evaluar en la función y el resultado siempre va a ser 3. Así es que mi dominio para esta función, se lo voy a escribir acá. Mi dominio, bueno, se escribe acá, dominio de f, de que es mi función, va a ser igual a todos los reales, ¿verdad? Entonces, pues lo voy a escribir así. Bueno, entonces ese sería mi dominio de esta función. Son todos los números reales. Y mi recorrido, ¿verdad? Mi rango, mi imagen, dijimos que era todos los valores en R, de tal forma que sean la imagen de los valores de la variable independiente, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo acá como recorrido, ¿verdad? Como rango, es solamente el valor a la cual está igualada la función, que en este caso es 3. Entonces acá voy a poner el recorrido, ¿verdad? Y le voy a poner entre llaves. Yo creo que vamos a poner entre llaves el valor de 3, ¿verdad? Entonces tenemos eso como nuestra imagen de la función, ¿verdad?
son todos los valores de y, ¿verdad? Todos los valores y, tal que f de x es igual a y. Entonces, en este caso nuestro recorrido es solamente 3. Si tenemos otra función, digamos, f de x igual a, digamos de manera general, mi dominio siempre van a ser los reales y mi recorrido pues siempre va a ser, digamos, a en ese caso. Y a puede ser cualquier valor. Entonces, si nos piden el dominio y el recorrido de una función constante, ya sabemos cuál va a ser su dominio. Siempre van a ser los reales. Y su recorrido pues va a ser el valor a la cual está igualada la función. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a las funciones lineales. Entonces voy a escribir una función lineal, ¿verdad? Voy a escribir una función lineal f de x igual a x más, eh, más 1. Y tenemos, bueno, se cambió la gráfica, es decir, vamos a cambiarle acá, voy a ponerle la misma que estaba, que es esta. Y como estaba haciendo una f de x, pues se reemplazó. Entonces voy a hacer un g de x igual a x menos 3. Entonces le pongo más porque la quiero más de este lado. Entonces aquí tenemos una ecuación que es lineal, ¿verdad? El dominio y el recorrido pues van a ser todos los reales, ¿verdad? Podemos tomar cualquier valor, evaluar cualquier valor x en esta función y en este caso este era 3. Permítanme, ahí está. Entonces podemos evaluar el valor de x, cualquier valor de x en esta función y el resultado siempre va a ser un valor real. Así es que mi dominio van a ser todos los reales y mi recorrido pues también van a ser todos los reales. Entonces acá le voy a poner dominio de g, ¿verdad? Estoy representando la función g, encontrar el dominio de la función g y decimos que van a ser todos los reales. Y el recorrido, ¿verdad? De esta función, ¿verdad? El recorrido de esta función, pues también van a ser, también va a ser todos los reales, ¿verdad? No va a ser un valor en específico como la función constante. Entonces tenemos que el recorrido también va a ser un valor, va a ser el conjunto de los reales. Allí tenemos el recorrido y el dominio de una función lineal. Entonces, independientemente qué función lineal tengamos, el recorrido y el dominio va a ser siempre el mismo. Yo acá puedo tomar vamos a ver, puedo escribir otra función y al escribirlo pues siempre voy a tener el mismo dominio. Entonces, ahora vamos a escribir una función cuadrática. Entonces vamos a escribir h de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver, x al cuadrado. Ese es cubo. X al cuadrado más 1. Entonces le escribo menos 5. Ahí está. Entonces ya tenemos esa ecuación cuadrática, ¿verdad? La gráfica roja es la curva roja de la gráfica de una ecuación cuadrática. Y vamos a hablar del dominio. El dominio en estas funciones cuadráticas van a ser todos los reales, ¿verdad? El dominio van a ser todos los reales, es decir, yo puedo en h de x evaluar cualquier valor para x y el resultado de ese valor va a estar elevado al cuadrado, menos 5, pues va a ser un valor real. Entonces el dominio para esta función, aquí le voy a poner dominio de h, ¿verdad? Estoy evaluando el dominio de h, vamos a poner acá.
Entonces el dominio de h va a ser igual a todos los reales, ¿verdad? Entonces, pues ahí no hay ningún problema con el dominio de las funciones cuadráticas. Pero el rango de la función cuadrática sí ya un poquito más complicado de ubicar, ¿verdad? Porque en este caso de este ejemplo que yo acabo de pintar acá, el rango va a ir desde menos 5 a más infinito, ¿verdad? Porque por ejemplo, menos 6 ya no es la imagen de un valor del dominio, ¿verdad? Porque si nos ubicamos en el eje X y proyectamos, vemos acá en 3, 4. En 2, menos 1. En menos 2, menos 1, ¿verdad? Entonces, si nos proyectamos, no vamos a tener un valor como imagen de menos 6 o menos, ¿verdad? Porque esos valores no son imágenes de valores de mi dominio, ¿verdad? Y en este caso el dominio pues son todos los reales. Ahora, mi recorrido en este caso va a ser, vamos a escribir acá, mi recorrido pues va a ser el conjunto desde menos, vamos a ver, menos 5, ¿verdad? Y vamos a incluir al 5, coma, más infinito. Entonces vamos a ver acá donde encontramos el más infinito para pues colocarlo ahí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces le escribimos el signo positivo en más infinito y pues al más infinito pues no se incluye, ¿verdad? Entonces esto y ya. Ahí tenemos nuestro. Vamos a ver aquí, creo que me equivoqué. Ok, entonces ahí tenemos nuestro recorrido de la función. Va a ser desde -5 incluyendo al 5, ¿verdad? Hasta más infinito. Eso van a ser los valores para. Recordemos que el x cuadrado siempre va a ser un valor positivo, ¿verdad? Independientemente si el valor de x es negativo o positivo, el cuadrado va a ser un valor positivo. Y cuando el x es 0, h de x va a ser menos 5. Y luego, pues todos los valores cuando x es distinto de 0 van a ser positivos y por lo tanto, pues al restarle 5, pues van a ir siempre para hacia arriba, ¿verdad? Entonces, podemos verlos también de esa forma y ahí tenemos el recorrido de esta función que es una función cuadrática. Y vamos a analizar otro tipo de función, ¿verdad? Que sería la función cúbica. Y pues vamos a introducir un ejemplo que sería j de x, ¿verdad? J de x es igual a x, vamos a ver, x al cubo menos, vamos a ver acá, x al cubo menos 8, ¿verdad? Vamos a ver, x al cubo menos 8. Y al tener esa función cúbica, ¿verdad? Podemos darnos cuenta también de que por el comportamiento de la gráfica de esta función, su dominio va a ser desde menos infinito hasta, digo, su dominio sí, va a ser desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todos los reales. Y lo vamos a escribir acá. El dominio de esta función, que en este caso va a ser el dominio de j, va a ser todos los reales y el recorrido pues también van a ser todos los reales. Entonces las funciones cúbicas de manera general también tienen como dominio todos los reales
y como recorrido también todos los reales. Entonces, al analizar todo ese tipo de gráficas, también podemos determinar su dominio y su recorrido. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Para las funciones constantes, el dominio es todo R. Para las funciones lineales, el dominio es todo R. Para las funciones cuadráticas, el dominio también va a ser todo R. Para las funciones cúbicas, el dominio es todo R, ¿verdad? Luego, pues ya el recorrido, la imagen, pues va a variar dependiendo de la función que nosotros estemos analizando. Si es lineal y si es cúbica, pues también el recorrido es todo R, ¿verdad? Entonces, eso es todo con respecto a este dominio y recorrido de este tipo de funciones que hemos analizado anteriormente.